La 6.4 es un banner totalmente de ahorro o no. Skirk y Scofius van a dejar secos y para muchos Flints es una opción increíble porque igual sacar dos personajes no es worth it, pero si ya tienes a Columbina y Nefa, sacar Flints, porque seguro que tienes a Sakarosa, es el mejor equipo de tu cuenta a día de hoy. Pero ¿qué te dijera si el mejor equipo del juego si viene en la siguiente fase, en la 6.5? Bienvenidos a los banners que vienen en la 6.5 junto a Linnea. Linnea es un personaje que no solo es para Zibai, sino que puede ser, como Columbina y Nefa, algo bastante general para quien ni siquiera tuviera a Zibai, pero se viene actualmente el mejor equipo del juego en los siguientes banners, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar los puntitos del hype, que es lo que más ayuda a que el canal crezca. Tenéis 2 bendiciones lunares para vosotros, 2 migajas legendarias todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por ello, gracias por el like que estás dejando ahora mismo y el comentario para el algoritmo. Bienvenidos, invitados a los streams, gracias por el apoyo a la app y por el apoyo a la página web. Gracias de verdad, vaya locura el crecimiento de ambas. Que aprovechéis, estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los banners de la 6.5. Pues bien, viene Chasca. Así que no sé si Chasca a día de hoy es mejor que Barca y tiene un puesto muy interesante, porque la verdad sobre Chasca a día de hoy es que sí es mejor que Barca, así que teniendo en cuenta que está Barca y que se podría haber ido perfectamente al permanente o que lo podrían haber regalado perfectamente gratis y no lo han hecho, Chasca ahora es un poquito mejor, teniendo en cuenta que existe otro carry Anemo que hace las cosas, pues eso, peor que Chasca. Chasca es un personaje que no recomendaría. Ahora entro en el análisis de los personajes porque, al igual que Barca, y siendo mejor que Barca por poco, hay muchísimos otros carries por encima. Es más, yo el otro día dije en stream algo bastante polémico, porque siempre que digo cosas suelen ser polémicas y a la gente le suele molestar, pero yo opino con bastante fuerza además que, como siempre hay power creep en Genshin, como los niveles de vida total de los endgames son cada vez más, como las mecánicas son cerradas y te obligan a jugar los equipos que ellos quieren, y que se nota que son los personajes, equipos y mecánicas que sobreviven, y que se dejó muy claro que lo top siempre va a sobrevivir, como el ejemplo de Mabuika y Skirk, que siempre fueron súper útiles y súper top en la conflagración. La realidad es que los 5 mejores van a sobrevivir, los 3 carries lunares y los Mabuika y Skirk mencionados anteriormente, y todo por debajo ya no. Es decir, Arlequino, que es un personaje que muchos tenéis mucho cariño, que rompió ventas y es el banner más vendido de Genshin, Arlequino, Mualani y Kinich son los 3 personajes que ya dentro de poco van a dejar de merecer la pena, y en todo caso los que están en medio, que son Varesa y Nubilet, se van a mantener un poquito más, pero pronto también van a desaparecer. En todo caso se mantendría Nubilet simplemente por la versatilidad de los equipos que tiene, y no creo que con Varesa haya algo que lo mejore, porque cambiar a Yansan igual por una futura Nicole está bien, porque podrías activar en la consonancia de la Aquelarre con Durin, pero yo no sé hasta dónde más Varesa va a sobrevivir, aunque sea un buen carry y un buen diseño de personaje. ¿Por qué explico todo esto? Porque Flints, Barca, Skirk, Chasca y 80.000 millones de carries juntos, prácticamente 2 por versión, y como siempre dije, más de la mitad de los personajes de Genshin son carries. Hay que aprender a desprenderse y no sacar DPS. Y ahora, junto a Chasca, viene Linnea. Hablé de Linnea en otros vídeos, ya tenemos hasta el gameplay. Si queréis ver el gameplay os recomiendo los links aquí abajo de mi página web y el Discord, donde se va compartiendo todo, para que veáis. En Twitter también se va compartiendo, pero sobre todo la página web y el link de Discord aquí abajo, para que podáis ver los gameplays de Linnea mientras estoy explicando el vídeo. Linnea tiene 2 puntos importantes. Es un soporte y esto es súper importante. Y el segundo punto es que no solo es de cristalizado lunar para Zibai, sino que es un soporte global. Y diréis, bueno, pero Gorou hace muchas cosas bien. Da 25% de defensa a todo el equipo para equipos de cristalizado lunar. Da 400 de defensa al personaje en campo. Da las partículas del Favonius. Da 120 de maestría, 8 segundos por el instructor. Y hace 6, que es como todo el mundo lo está jugando, da 40 daño crítico. ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues se puede mejorar de las 2, en este caso 3 formas más fuertes que hay de bufar. Número 1, la bajada de resistencias, que es lo que hace Linnea.
Número 2, el bufo directo al cristalizado lunar, cosa que Gorou no bufa al cristalizado lunar, cosa que sí hace Linea. Y número 3, haciendo daño. Linea hace daño constante fuera del campo y bastantes hits de cristalizado lunar, cosa que no hace Gorou. Y se parece bastante a Inefa, solo que Linea lo que hace es curar al equipo. Y lo que hace Inefa es poner un escudo. Pero claro, Linea, como genera muchos hits geo fuera del campo, Columbina Isidro habrá cristalizados, con lo cual vas a poder también tener continuos escudos. Y recordar que también la C1 de Columbina te da un escudo muy poderoso, de los más fuertes del juego. Columbina da un escudo, para quien no lo supiera. Entonces, Linea merece la pena. Es prácticamente de lo que más merece la pena en el banner, porque quien tenga Zibai, best in slot, quien tenga Zibai, Linea es obligatoria, pero también Linea va a ser casi una tier mínima por debajo, tan poderosa como Columbina Inefa, y de hecho tendrán una core, la silla de ruedas va a evolucionar, y la core de Inefa Columbina Linea como core para levantar casi cualquier carry, con una core de electrocargados lunares y un daño de fondo de cristalizado lunar, o sea, una combinación de sub DPS enorme, va a ser muy poderosa y en muchas cuentas encajará Linea, incluso para quien quiera jugar Navia y mejorarla, quien quiera jugar Ito y mejorarlo, quien quiera jugar Noel y mejorarla también. Linea va a encajar muy bien. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes, porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora la segunda mitad, y digo segunda mitad porque tiene toda la pinta de que va a ser así, al igual que Scoffy y Skirk vinieron juntas, viene el mejor equipo del juego, viene la reina actual del juego, vienen Nefer y Lauma. ¿Cuántos, dejadme en los comentarios, están esperando este rerun de Nefer y Lauma? Son dos personajes espectaculares y, como digo, juntos, junto a Columbina, juntas las dos, forman la core del mejor equipo actual del juego, con mayor potencial de daño. Y os voy a comentar el resumen, porque analizaré los personajes aparte, el equipo aparte, e incluso haré un vídeo, incluso pudiendo comparar, perdón la redundancia, el doble incluso, de los equipos o de Flints con Skirk y Scoffy, que han venido a la 6.4, versus el equipo full de Zibai con Linea, que se verá reforzado en la 6.5, versus el equipo de Nefer, que viene la core de Lauma Nefer aquí. Si os fijáis aquí, está literalmente llegando una posibilidad para los nuevos de sacar 2 o 3 incluso de los mejores equipos del juego. Solo estaría el de Mabuika pendiente, que posiblemente 6.6 rerunee Mabuika y Citlali. Está bastante confirmada la cosa, pero por el tema del contexto me refiero. Pero ¿hasta qué punto merece la pena todo esto? Pues bien, de forma individual y no comparando, lo que haré otro vídeo aparte, hablando y comparando los mejores equipos del juego, ya no como cuál es el mejor DPS o cuál es el mejor equipo, sino haciendo una comparación real y directa, diciendo, vamos a comparar los equipos. Este equipo tiene estos pros y estos contras. El tema del daño también varía según las constelaciones, así que haré un vídeo con mucha más profundidad explicando las diferencias y todo esto. Pero individualmente, Nefer es el mejor carry del juego. Nefer es el mejor potencial a C0 y el mejor potencial con constelaciones. Nefer es el personaje que más aprovecha el daño que te puede dar Columbina, pero es que además Nefer aprovecha muy bien jugar a Ino C6, quien tenga Ino C6. Nefer es un personaje que además también se beneficia no solo de Lauma, sino la C1 de Lauma que cura es muy importante en su equipo, y la C2 de Lauma da muchísimo más daño, con lo cual
quien tenga Nahida, porque de base tiene Nahida casi todo el mundo, y quien tenga Columbina, porque de base tiene casi todo el mundo a Columbina, y aún no tiene ningún equipo lunar, o por lo que sea no es Aquaflins, desde luego jugar Lauma, Nefer, Columbina, Nahida os va a cambiar la cuenta. Es actualmente, y tengo todo C0 armas 4 estrellas, es actualmente el personaje de los más fuertes de mi free to play, y hace sombra a mi Mabuika de la free to play, que es C2, con todo el equipo Prime con Xilonen C2. O sea, imaginar lo que hace el equipo de Nefer. Es muy fuerte el equipo de Nefer. Y junto con, si hablamos de Flints Constelaciones, son los dos mejores equipos del juego. O sea, imaginar lo que puede llegar a hacer. A todo esto, siempre recordar y guardar calma de que en el futuro puede salir un top equipo de Notcry. Ya sabíais que lo iba a decir, así que cuidado y calma, que igual mucha gente quiere guardar sus protogemas y snipear este top equipo de Notcry, como salió Skirk al final de todo Natlan y como salió Arlequino al final de todo Fontaine. Así que cuidado con las protogemas, siempre llamo a la calma y a ahorrar, y si no sabéis qué hacer, ahorrar por defecto. Pero la 6.5 se viene muy, muy, muy cargada y viene doble mapa, que ya lo dije en otro vídeo. Así que, en prioridad, si tenéis T-Buy, recomiendo Linea sí o sí. Si no tenéis T-Buy, Linea es muy fuerte, pero no obligatoria, aunque se puede jugar global. Si tenéis Nefer y no teníais Lauma, recomiendo a Lauma 100%. Si teníais Lauma y no teníais a Nefer, recomiendo a Nefer porque vais a ver la locura de daño, jugar el mejor DPS actual del juego, y posiblemente si tenéis Lauma, tenéis Columbina, tenéis Inefa, y Nefer es la pieza clave. Chasca no la recomiendo de forma general, a pesar de que es un poco mejor que Barca, ven tantos DPS por encima de ella, prácticamente 10 o 11 DPS por encima de Chasca, no recomiendo a Chasca. Y si no tenéis nada de esto y no os habéis vuelto locos por Skirk y Scoff y habéis conseguido ahorrar y queréis un top del juego o solo tenéis uno de los 5 mejores equipos del juego, la recomendación es sacar Nefer más Lauma porque tendríais Columbina. Y si no tenéis Nahida, se puede jugar Diona o Cookie con Recuerdos del Bosque para completar el equipo. Así que más o menos el orden de prioridad es este, la C1 de Lauma es muy importante, y esperar el vídeo donde analizo en profundidad no solo cómo este es mejor, sino todas las diferencias, comodidades, gameplay y cómo se ajusta a tu cuenta, los 5 mejores equipos del juego, porque menos, como digo, el equipo de Mabuika, estamos en un punto en el que prácticamente podéis elegir uno de esos equipos o dos para carrilear toda vuestra cuenta a quien sea nuevo. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bene, debéis por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaid.